Antes de seguir con los pasos de cómo hacer el root locus, vamos a hacer un ejemplo. Con lo que tenemos hasta ahora, vamos a hacer un ejemplo y vemos que mientras más cosas logramos hacer, más vamos a poder refinar el root locus. Pero vamos a hacer con los pasos que ya tenemos definidos. Vamos a suponer que nos dan este sistema aquí, GDS, ¿verdad? Tiene dos ceros infinitos y tiene 4 polos, ¿verdad? Tiene un 0 en 0, 1 en negativo 4, tiene dos polos reales, menos 1 y menos 2, y dos polos complejos, menos 1 y más menos j. O sea que tenemos 4 polos y dos ceros en nuestro sistema, y esto sería el pole zero plot de GDS. Vamos a suponer que cogemos GDS y lo ponemos, ¿verdad?, con una K en un sistema de unity feedback y queremos ver cómo los polos del sistema de lazo cerrado cambian cuando cambiamos K. Como tenemos 4 polos y 2 ceros, nosotros sabemos que los polos se mueven hacia los ceros o hacia infinito. En este caso, como tenemos 4 polos y 2 ceros, pues 2 de estos polos terminan en los ceros y los otros 2 polos pues terminan en infinito. Los que terminan en infinito queremos saber hacia qué dirección se van a mover, así que calculamos las asíntotas, ¿verdad? Como habíamos hecho en el video pasado, ¿verdad? Calculamos el centroide y el ángulo, ¿verdad? La ecuación para centroide es esta, ¿verdad? Sumamos la posición de los polos menos la posición de los ceros entre un número de polos menos ceros, así que los polos están en menos 1, menos 2, menos 1 más menos j. Los ceros están en menos 0, en ceros y en negativo 4. Y, ¿verdad?, el numerador sería negativo 1. El denominador nos da 2. Así que el centroide estaría en negativo 1 medio. ¿Cuáles son los ángulos? Ahora, como comenté hace un minuto atrás, 2 de los polos van a tender hacia infinito. O sea que necesitamos calcular 2 ángulos para cada uno de los polos, porque los polos no van juntos hacia infinito. Sabemos que nuestro sistema siempre tiene polos o reales o conjugados complejos. Así que no van a haber 2 polos que se juntan y van hacia infinito en el eje real. Como vamos a ver más adelante, los polos tienden a alejarse el uno del otro, ¿verdad? Los polos se repelan, en otras palabras. Así que necesitamos calcular aquí 2 ángulos, así que usamos Q igual a 0 igual a 1, ¿verdad? 1 sería n menos m menos 1, ¿verdad? 4 menos 2 menos 1, que sería 1, así que vamos de 0 hasta 1 para calcular los ángulos. Y entonces aquí si sustituimos Q igual a 0, nos daría 1 medio por 180, que sería 90. Y si calculamos Q igual a 1, pues sería 3 medios por 180, igual a 270. Así que estos polos que se van a ir a infinito, uno va a ir a infinito a un ángulo de 90 y el otro va a ir a infinito a un ángulo de 270. ¿Verdad? Esta cosa aquí. Así que el centroide sería esto. Uno sale hacia infinito hacia arriba y el otro va a salir va a tender hacia infinito hacia abajo. Ahora, ¿cómo se va a ver el root locus? Aunque no lo podemos hacer exactamente todavía, vamos a ver más o menos cómo se iría a infinito. Aunque calculé las asíntotas primero, tal vez primero debimos haber calculado los segmentos del eje real que forman parte del root locus. Así que, ¿verdad?, sabemos que esta parte aquí no va a formar parte del root locus, pero aquí sí. ¿Verdad? Desde el 0 en el origen hasta acá, aquí estamos a la izquierda de un 0, así que esto forma parte. Si estamos aquí, en este punto acá, pues estamos a la izquierda de 3 polos y un 0, así que esto no forma parte del root locus. Aquí estamos a la izquierda de 1, 2, 3, 5 polos y ceros, así que esto
sí forma parte del root locus. Y a la izquierda del 0 en negativo 4, estamos a la izquierda de 1, 2, 3, 4, 5, 6 polos y ceros. Así que no forma parte del root locus. Así que lo que aparentemente ocurre aquí es que el polo en negativo 2 tiende hacia negativo 4. El polo en negativo 1 tiende hacia 0 y los otros dos polos, los polos complejos, son los que van a salir, uno hacia arriba y uno hacia abajo, eventualmente llegando a la asíntota. ¿Cómo es que acercan, ¿verdad? Si hacen algo así o si se mueven en otra dirección, todavía no sabemos y eso pues más adelante estaremos buscando la forma más otras técnicas de cómo calcular el movimiento inicial, pero sabemos que uno de los polos va a ir hacia arriba y el otro polo va a ir hacia abajo y eventualmente se van acercando a estas asíntotas hasta que llegan a ellas en infinito. Vamos a ir a otro ejemplo. Vamos a suponer que PDS es este término aquí. Aquí hay un cero finito y hay cuatro polos, todos en el eje real, ¿verdad? Uno en 0, uno en negativo 2 y uno repetido en negativo 4. Así que sabemos que uno de estos polos termina en ese 0 y los otros tres polos terminan en infinito. Así que queremos calcular las asíntotas. Va a haber una asíntota para cada uno de nuestros polos que va a ir a infinito. Calculamos primero el centroide. Negativo 0, negativo 2, 2 en negativo 4 menos la posición del 0, que nos daría negativo 9. Entonces 4 menos 1, que sería 3. Así que el centroide queda en negativo 3. Los ángulos, pues entonces básicamente estamos dividiendo el 180 en tres partes. Cuando Q es igual a 0 es 60, cuando Q es igual a 1 tenemos 180 y cuando Q es igual a 2 la ecuación nos daría 300. Así que esta sería las asíntotas, uno en 60, uno en 300 y uno en 180 que no lo he dibujado porque está en el eje real. Así que uno de los polos tiende hacia acá, de esta asíntota, otro tiende hacia acá y otro va a ir hacia menos infinito en el eje real. Ahora, vamos a hacer lo de ahorita y vamos a calcular cuáles son los segmentos del eje real que quedan en el root locus. De nuevo, a la derecha del polo en el origen pues no hay nada. Pero aquí esto sí va a ser parte del root locus. Aquí estamos a la izquierda de 2, o sea que esto no. Esto sí, o sea que esto sí. Y acá, si estamos en menos de negativo 4, pues sería 1, 2, 3, 4, 5. O sea que esto también es parte del root locus. Así que lo que aparentemente ocurre aquí, el polo en el origen tiende hacia el 0 en negativo 1. Uno de los polos en negativo 4 sale hacia mano derecha, el otro sale hacia mano izquierda. Se topan estos dos polos, uno sale hacia una de las asíntotas hacia arriba, el otro sale hacia la asíntota abajo y el otro polo simplemente tiende a infinito en el eje real. O sea que esto sería más o menos el movimiento de esos polos. Hay varias cosas que todavía nos quedan por hacer, ¿verdad? Para refinar esta gráfica un poquito más, hay varias cosas que nos gustaría tener. ¿Dónde es que estos polos, ¿verdad? Estos polos que se juntan y salen, ¿dónde salen del eje real? ¿Dónde cruzan el eje imaginario? También nos gustaría saber. O sea que hay varias cosas que todavía necesitamos sacar. Su segunda asignación de MATLAB. Esto de nuevo no es gran problema, ¿verdad? Esto no debería ser
una cosa de gran envergadura. Simplemente quiero que hagan el root locus de aquí, en este caso, 11 términos de PDS, porque mientras más root locus ustedes ven, dicen, mira, más o menos se mueve así, van a tener una idea antes de empezar el problema de más o menos cómo es. Si tienen una idea de cómo se va a ver, pues más fácil va a ser el trabajo analítico de calcular lo que es el root locus. Así que esto es para que MATLAB haga el trabajo y ustedes simplemente puedan mirar cómo es que se mueven los polos, ¿verdad? Y obviamente hay un comando en MATLAB que hace el root locus. Pueden buscar un what en root locus para hacerlo. Les estaré diciendo la fecha de entrega en los correos semanales. La próxima cosa que queremos calcular es una de las cosas que había comentado en el ejemplo anterior. ¿Verdad? Cuando estos polos, como en este caso, si yo sé que unos polos salen y cruzan el eje imaginario, ¿verdad? Yo no sé si cruzan aquí debajo o encima o bien cerca de la asíntota. Me gustaría saber dónde es que cruzan el eje imaginario, ¿verdad? Obviamente esto va a hacer que nuestra gráfica se vea mucho mejor, mucho más exacto. Vamos a suponer que tenemos esta PDS. Sustituyendo en la ecuación de características sería esta. Como puse aquí, donde cruzan el eje imaginario, lo que usamos es el criterio de Routh-Hurwitz. Nosotros sabemos que podemos usar el criterio de Routh-Hurwitz para calcular, por ejemplo, los valores de K para que el sistema sea estable. Y nosotros notamos en este ejemplo, cuando los polos están acá, pues el sistema es estable, pero cuando los polos están en el otro lado, cruzan el eje imaginario, ya el sistema no es estable. O sea que justo en el punto donde el sistema va de estable a inestable, ese es el punto donde los polos están cruzando el eje imaginario. Así que vamos a usar Routh-Hurwitz para esto. Cuando multiplicando aquí ambos lados por el denominador, aquí nos queda la K sola, sacamos, factorizamos, y esta sería la ecuación característica. S al cuadrado más 6S al cuadrado más 11S más 6 más K. Y esto hemos hecho Routh-Hurwitz ya un montón de veces, así que 1 y 11 serían la primera fila. 6 y 6 más K sería la segunda fila, y las otras filas las calculamos de esto, ¿verdad? Este término aquí sería 1 por 6 más K, menos 11 por 6 entre negativo 6, así que esto nos daría K menos 60 entre menos 6, este término es 0, este término es simplemente este término aquí, 6 más K, y entonces para que sea estable el sistema, los primeros dos términos en la primera columna son positivas. Así que para que sea estable, los otros términos también tienen que ser positivas. Así que este término tiene que ser positivo y el 6 más K también tiene que ser positivo. El segundo término lo que nos dice es que K tiene que ser mayor que negativo 6, que no es mucha información porque K va desde 0 hasta infinito. Pero en el segundo caso, en este caso aquí, ¿verdad? Cuando yo multiplico ambos lados por menos 6, se me cambia la dirección de la inigualdad. Y esto me dice que K tiene que ser menor que 60 para que el sistema sea estable. O sea que si K es mayor que 60, el sistema, uno de los polos, o los polos habrán pasado al otro lado del eje imaginario. Habrán pasado, ¿verdad?, el eje. Entonces el sistema no es estable. Cuando K es igual a 60 es cuando los polos están en el eje real. Y ese es el punto donde cruzan el eje real. Así que cuando K es igual a 60 cruzan el eje real. Entonces, si ya sabemos lo que es K, ¿verdad?, vamos a ir a nuestra ecuación característica, sustituimos K igual a 60, nos daría esto aquí, que lo podemos factorizar como S más 6 y S al cuadrado más 11. Y este es el término de los polos en el eje imaginario, ¿verdad? Esto nos daría dos polos, ¿verdad?, en más menos J raíz de 11, o sea que más menos J más o menos 3.3. Así que
en este sistema donde tenemos tres polos, dos de ellas se van a unir y uno sale hacia arriba, uno sale hacia abajo y el otro sale hacia mano izquierda, donde cruzan el eje imaginario es 3.3 más o menos J más menos 3.3. Ahora, en este caso, vamos a terminar el problema de Ruth Horowitz, el problema de Ruth Locus. ¿Qué tenemos que calcular aquí? Bueno, tenemos un polo en negativo 1, uno en menos negativo 2 y otro en negativo 3. ¿Verdad? Aquí los polos de PDS. ¿Verdad? Lo que nosotros estamos graficando aquí originalmente son los polos y ceros de PDS, no los polos y ceros del sistema de lazo cerrado. Entonces, los segmentos en el eje real que son parte del Ruth Locus, pues sabemos que aquí no. Entre medio de los polos en menos 1 y negativo 2, sí. Entre negativo 2 y negativo 3, no, porque aquí estamos a la izquierda de dos polos. Aquí sí, porque estamos a la izquierda de tres polos. Así que estos son los segmentos en el eje real. Así que lo que aparentemente pasa, el polo en menos 3 simplemente va en el eje real o siguiendo el eje real hasta menos infinito. Los polos en negativo 1 y negativo 2 se van a unir, van a juntar, y uno sale hacia arriba y el otro sale hacia abajo. ¿Dónde cruzan el eje imaginario? Eso fue lo que acabamos de calcular, ¿verdad? Cruzan más o menos en 3.3, más menos J, 3.3. Las asíntotas, ¿cuáles son? Bueno, las asíntotas, ¿verdad? Aquí no tenemos cero, así que sumamos la posición de los polos, que nos daría negativo 6. Entre los tres polos, entonces nos daría negativo 2. Los ángulos ya los hemos calculado. Y aunque no hablé de esto antes, esa ecuación de ángulo, la ecuación para sacar el ángulo de las asíntotas, no depende de la posición de los polos y ceros. Solamente depende de n y m, ¿verdad? El número de polos y el número de ceros. ¿Verdad? Esto solamente depende de cuántos polos hay y cuántos polos ceros hay y cuántos de esos polos van a ir a infinito. Así que si yo tengo un sistema donde tres polos van a ir a infinito, los ángulos siempre van a ser iguales. Y como ya la hemos calculado, pues no lo vamos a repetir aquí, ¿verdad? Los ángulos son 60, 180 y 300. ¿Por qué estos ángulos? ¿Verdad? Porque estos son los ángulos donde los polos más se pueden alejar el uno del otro. Ahora, la asíntota, el centroide queda en menos 2, está a 60 grados. Esto cruza el eje más arriba de esto. Así que obviamente esto va a tender hacia la asíntota después, ¿verdad? Por aquí todavía estamos debajo de la asíntota. El otro punto que queríamos tocar o queremos sacar cuando hacemos nuestra gráfica de Ruth Locus, por ejemplo, en este caso, donde dos de los polos se acercan y salen al eje imaginario, queremos saber cuál es este punto donde ellos salen del eje real al eje imaginario. Y ese punto donde salen, pues lo llamamos el breakaway point. Así que, ¿verdad? Cuando las raíces van del eje real al plano complejo, queremos determinar ese punto donde salen del eje real. Aquí empezamos como siempre, con la ecuación característica. Pero aquí despejamos para acá, ¿verdad? Sería negativo 1 entre PDS. Para sacar esos puntos, tomamos la derivada de K con respecto a S, o sea que tomamos la derivada parcial de menos 1 entre PDS igualamos a 0. Y esta ecuación aquí, una de las soluciones de esa ecuación va a ser el punto de partida de esos polos. Vamos a hacerlo con el mismo ejemplo de ahorita. Esto era PDS, así que K sería negativo de esto. Esta ecuación ya la hemos calculado. Ahora tomamos la derivada de K con respecto a S. ¿Verdad? Sería el negativo, lo voy a dejar allí. 3S al cuadrado más 12S más 11. Y ahora esto lo igualamos a 0. El negativo pues se nos va. Así que tenemos esto aquí. Y podemos sacar
dos raíces, ya que esto es una ecuación cuadrática. Una de las raíces está en menos 2 puntos, más o menos 2.6 y el otro está en negativo 1.4. Ahora, cuando hay más de una posibilidad, la solución real nunca va a ser ambigua. Siempre solamente puede haber un punto. Ahora, yo sé del ejemplo que el punto donde ellos salen tiene que estar entre negativo 1 y negativo 2. ¿Verdad? No puede estar acá porque eso no es parte del root locus. Tampoco puede estar acá porque tampoco es parte del root locus. O sea que tiene que ser un punto entre negativo 1 y negativo 2. Así que cuando nos dan estas dos posibilidades, nosotros vamos a nuestra gráfica y decimos, bueno, 1.4 o negativo 2.6. 2.6. Pues negativo 2.6 no puede ser porque eso ni es parte del root locus, así que tiene que ser negativo 1.4. O sea que este punto donde ella sale del eje real al eje imaginario, al plano imaginario, pues entonces sería negativo 1.2422.